Bueno, esta mañana la verdad que tuve la tentación de iniciar una nueva serie, pero revisando WhatsApp que me han llegado acerca de preguntas, había una pregunta que me llamó la atención y que creo que es una pregunta que puede resultar recurrente en muchos de nosotros. Entonces, hoy día voy a hacer el vivo número 7 acerca de respuesta a preguntas frecuentes, ¿ya? Hemos estado haciendo desde hace ya, el 7 por lo menos hace 2 o 3 semanas, iniciamos respuesta a preguntas frecuentes y lo que hemos hablado es, estamos viviendo los últimos días y si tú no has visto esta serie de respuestas a preguntas frecuentes, vaya hacia atrás en Facebook, también estamos subiéndolo a YouTube. Y puedes revisar allá lo que estamos haciendo, pero hemos hablado acerca de si estamos o no estamos en los últimos días, si es real o no el cielo y cómo es el cielo, cómo puedo cambiar mi vida, cómo hay áreas de mi vida que necesito cambiar, cómo las cambio, ¿ya? También hemos hablado acerca de cómo reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces, en medio de tantas cosas que nos llegan y nos abruman muchas veces, cómo podemos distinguir la voz de Dios en medio de todo eso. También estuvimos hablando acerca de cómo superar los miedos y acerca del perdón. Pero hoy día a mí me gustaría, no por mí, sino que me preguntaron, y creo que es una pregunta interesante, que no es fácil de responder en 45 minutos o en 40 minutos, pero creo que es necesario hablarlo un poco, sacar este tema. ¿Y qué sucede después de la muerte? ¿Qué sucede después que llega ese momento que a todos nos llega? Que es doloroso, que es complejo, que es difícil, pero ¿qué sucede después de que llega ese momento? Y es tan interesante porque aquí vamos a tener una variedad de interpretaciones, básicamente, ¿ya? La Biblia es toda la verdad y toda la verdad está en la Biblia. Y la realidad es que hay muchas y pueden haber muchas aplicaciones. La Biblia tiene solamente una interpretación, pero tiene una variedad de aplicaciones, ¿ya? Por eso tal vez de un mismo versículo podemos extraer muchas verdades para la vida. Pero en esencia creo que es importante entender que toda la Biblia es verdad y toda la verdad está en la Biblia y que necesitamos buscar la interpretación adecuada y correcta por una buena hermenéutica, que se llama, ¿ya? La hermenéutica es el estudio, ¿cierto?, de lo que dice un texto. La palabra hermenéutica no solamente se ocupa en la Biblia, sino que se ocupa en la interpretación o el estudio de los diferentes textos que hay o que aparecen, ¿ya? Entonces es tan importante poder entender, ¿cierto?, ese proceso, ¿ya? Así que quiero invitarle a que podamos leer un versículo en el libro de Hebreos, ¿cierto? En el libro de Hebreos, en el capítulo... en el capítulo 9, ¿cierto?, del libro de Hebreos, ¿cierto?, de Hebreos 9, versículo 27, dice lo siguiente: y así como está establecido, esta es la regla, es la norma, dice, que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Eso es lo que explica el autor del libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que para todos ser vivo, ya sea ser humano, animal, bicho, todo lo que existe, dice que en algún momento va a llegar su tiempo donde va a dejar de existir, va a dejar de vivir. Y dice, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, pero que después que mueran va a haber un juicio. ¿Ya? Va a haber un juicio, y ese juicio es tan interesante porque ese juicio determina, ¿cierto?, la eternidad. O sea, el libro de Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Todo ser humano tiene eternidad. El asunto es que ¿a dónde va por la eternidad? Esa es la gran pregunta que hay. Porque todo ser humano tiene eternidad. Esa es la realidad. Todo. No es que algunos no tienen todo. El punto pasa por dónde vamos a pasar la eternidad. Y es tan interesante porque varios evitan hablar de este tema, porque no es un tema fácil, no es un tema, es un tema bastante complejo como entrar a profundizarlo, pero creo que es importante entender. Si tú
quieres saber más acerca del cielo, acerca de la eternidad del cielo, recuerda que acá en los vivos anteriores, que fue el segundo que hicimos, de la respuesta a preguntas frecuentes, hablamos del cielo. Hablamos cómo es el cielo, cómo será el cielo. O sea, hablamos de la eternidad celestial. Hablamos de la eternidad con Dios. Pero también hay otra eternidad, que también es eterno. Y que es una eternidad sin Dios. Entonces, al hablar sobre la muerte, antes que podamos entrar en ese tema de la eternidad, a mí me gustaría tratar tres cosas desde el punto de vista de la muerte. Lo primero es que hay un punto de vista que es un punto de vista científico, ¿ya? O sea, científicamente el ser humano muere. Y a mí me gustaría, el libro de Eclesiastés, que el libro de Eclesiastés es un libro llenísimo de sabiduría, dice lo siguiente en Eclesiastés, capítulo 2, versículo 16, dice, pues nadie se acuerda jamás del sabio, ni del necio. Con el paso del tiempo, todo cae en el olvido. Y lo mismo dice, lo mismo mueren los sabios que los necios. Salomón, que fue el escritor del libro de Eclesiastés, pura sabiduría. Si quiere comprender sabiduría, vaya y lea Proverbios, vaya y lea Eclesiastés, porque allá está lleno de sabiduría. Y dice que hay el punto de vista. Voy a hablar sobre los puntos de vista de la muerte. El primer punto de vista de la muerte es el punto de vista científico. Y lo que nos dice Eclesiastés aquí es que la muerte es inevitable, tanto para sabios como para necios. O sea, a todo ser humano, sea pobre, sea millonario, sea tenga un doctorado en la Universidad de Harvard, o tal vez no ha terminado su enseñanza media, toda persona sin excepción, va a llegar el momento donde va a partir. Entonces, lo primero que entendemos bajo el concepto de la muerte científica es que la muerte es inevitable. A todos nos va a llegar. Podemos alargar el proceso, no sé, inyectando, conectando, no sé, un montón de situaciones que hoy día la medicina busca, pero a cada uno tarde o temprano nos va a llegar nuestro momento. Porque es lo que está establecido por Dios, que está establecido, como leíamos en el libro de Hebreos recién, que está establecido que para todo ser humano va a llegar el momento de su tiempo y después viene un juicio. Entonces, lo primero, el concepto científico, que la muerte es inevitable. También está el concepto científico que la muerte es una muerte física, ¿ya? O sea, esto físico que nosotros tenemos hoy día deja de funcionar como nosotros lo conocemos hoy. Tal vez no es un buen tema para hablar en la mañana, ¿no? pero la muerte es tan parte de la vida como la vida, ¿ya? Entonces, y sobre todo para nosotros como hijos o hijas de Dios, no deberíamos tener temor a hablar estos temas. Pero la muerte científica entonces es inevitable, todo ser vivo tarde o temprano va a morir. Y número dos, la muerte científica significa que esto físico, ya esto que conocemos hoy día físico, va a dejar de funcionar como nosotros pensamos que funciona normalmente, ¿ya? Y dice en Eclesiastés 3, versículo 19, bienvenida Andrea, un gran abrazo, dice, los hombres terminan igual que los animales. Eclesiastés 3, 19. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual, y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo esto es un absurdo, dijo Salomón. Pero entonces la muerte tiene que ver con, es inevitable, es un dejar de funcionar este cuerpo físico, ¿cierto? Y un poquito más adelante, Eclesiastés 3:20, dice, y todo va al mismo lugar, todo surgió del polvo y todo vuelve al polvo. Es una muerte material. O sea, esto que conocemos hoy día, ¿cierto? Va al polvo y se disuelve, ¿cierto? Volviendo a ser polvo. Nada. Entonces, la muerte es inevitable, es física, es material, ¿cierto? Entonces, entendemos que es así. Pero un cuarto consejo, mira, yo no soy ni científico, ni soy doctor, ni nada, pero al sacar estos puntos son fáciles, ¿ya? Y un cuarto punto acerca de la muerte científica es que claramente un muerto ya no siente nada. El otro día me preguntaron, voy a hacer un paréntesis, pastor, me vinieron a penar.
Los muertos están muertos, amigos. No vienen a penar, ya, por si acaso. Cierra paréntesis. Tal vez vamos a hacer un vivo acerca de respuesta a preguntas frecuentes, acerca de se me movió esto, vinieron a buscarme, me tocaron los pies, me movieron la colcha, no sé, ya. Pero vamos a hacer un vivo tal vez de cerca. Pero la muerte es algo inevitable, es física, es material, ¿cierto? Y número 4, la muerte también, el muerto no siente nada, ya no está ahí. Lo que uno puede ver es el cuerpo que ha dejado de funcionar, la materia, lo físico que ha dejado de funcionar. Eclesiastés 9:5 dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni esperan nada, pues su memoria ya se fue al olvido. Entonces, científicamente, cuando hablamos acerca de la muerte, entendemos que es inevitable, a todos nos va a pasar en algún momento, tan parte de la vida como la vida misma, pero es física, es material, y esa persona que muere deja de percibir completamente. Pero hay otro punto de vista también acerca de la muerte. Lo primero que vimos es lo científico, lo segundo es lo sociológico. ¿Ya? Lo sociológico, ¿ya? Y entender lo sociológico tiene que ver con lo cultural y tiene que ver con el funcionamiento de todas las culturas, los países, cómo funcionan y cómo ven la muerte. Para algunos países ven la muerte como lo que le llaman el karma, ¿cierto? Donde se van reencarnando en otras cosas, ¿cierto? De acuerdo a cómo se comportó aquí en la tierra, si se comportó bien, su karma o su reencarnación va a ser positiva o negativa, etc. Pero entonces hay un concepto sociológico o cultural acerca de la muerte. Para algunos, en algunos países los muertos los queman, en otros países los embalsan y en variedad de formas. Y uno se va dando cuenta ahí que el concepto de la muerte cambia culturalmente. O sea, y esa es una realidad concreta. Y en Eclesiastés 3, versículo 11, dice: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. O sea, todo ser humano, toda cultura, toda persona de todo el planeta tiene el concepto de la vida y de la muerte. Como lo tenga, correcto, incorrecto, igual, similar, parecido, pero todos tienen el mismo concepto, ya sea de vida o de muerte. Pero dice la Biblia que Dios puso en el ser humano el sentido del tiempo, y aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza, ¿cierto?, de principio a fin, no la entendemos, no la captamos a totalidad, pero entendemos que hay vida y hay muerte. Y eso es sociocultural en todo el mundo. Pero hay una variedad, hay personas que, no sé, adoran los muertos y variedad. Si tú viste la película Coco, lloraste con Coco, ¿cierto? Y allá nos muestran una forma de cómo ellos ven la muerte. Entonces, vimos la parte científica de la muerte, que es inevitable, es física, es material, y la persona, aunque está lo material ahí, que después se deshace, ya no está la persona y no es la persona. Número 2, también lo estamos viendo sociológicamente, que Dios puso en el corazón del ser humano la vida, el concepto de vida y muerte. ¿Lo interpretan de diferente manera? Sí. ¿Se capta de diferente manera? Sí. Pero en todo ser humano, en toda cultura, ¿cierto?, está este concepto de la vida y de la muerte. Pero hay otro punto de vista, que ese es el punto de vista que tal vez a ti y a mí me interesa. El punto de vista bíblico de la muerte. ¿Qué es lo que enseña la Biblia acerca de la muerte? Y acá también puedes tener una variedad de conceptos, porque hay diferentes ramas teológicas, ¿cierto? O bíblicas, ¿cierto? De acuerdo a corrientes de diferentes corrientes de pensamientos. Pero vale la pena ir a las bases, ¿cierto?, de lo que enseña la Biblia acerca de qué pasa después de la muerte. ¿Qué ocurre con la persona después que fallece? ¿Qué ocurre con la persona después de que parte? ¿Ya? Y es tan importante poder entender ese proceso también. Y que para ti y para mí no tenemos que tener miedo, sino que
es tener claridad de lo que ocurre y de lo que pasa. Entonces, bíblicamente, nosotros captamos y sabemos y estamos convencidos que hay una persona que puede hablarnos con claridad acerca de este punto. Esa persona se llama Jesús. Sí, señores. Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vivió, murió y resucitó. Por lo tanto, nosotros sabemos que hay alguien que se llama Jesús, porque todos los científicos, como los veíamos anteriormente, se han muerto y ninguno de ellos ha vuelto. O los sociólogos han muerto y no han vuelto. Pero Jesús, Él sabe. Jesús sabe, cuando Él murió, Él dio su vida por ti y por mí. Murió, Él no tenía por qué morir, pero murió. El inocente que muere por los injustos. El santo que muere por los pecadores. Él da su vida por ti y por mí, pero Él no queda muerto. Él no quedó atrapado en la muerte, Él no quedó afirmado en la muerte, sino que resucita, ¿cierto? Por el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en Él, lo levanta de los muertos, ¿cierto? Para traernos claridad a ti y a mí. De hecho, el autor del libro de Hebreos dice que cuando Jesús bajó al infierno, trajo consigo las llaves de la muerte. Por lo tanto, Jesús tiene toda propiedad, está calificado, ¿cierto? Él sabe y conoce lo que significa la muerte. Es maravilloso, yo lo encuentro maravilloso, porque los sociólogos, los científicos, todos pueden hablar lo que quieran, pero solamente hay uno que puede hablarnos por experiencia personal, y esa persona es Jesús. Jesús, Él es nuestra esperanza de vida y nuestra esperanza para cuando nos llegue a cada uno de nosotros nuestro momento de partir. Cada uno le va a llegar. Pero quien marca la diferencia en todo esto se llama Jesús. Entonces, nosotros entendemos, ¿cierto? Como leíamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 27, como lo leímos al comienzo, dice: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga un juicio, después viene un juicio. ¿Qué significa ese juicio? Significa que nos van a preguntar: ¿qué hiciste con Jesús? ¿Qué hiciste con Jesús? ¿Cuál fue tu respuesta a Jesús? Entonces, inmediatamente, ahora la respuesta que la persona da, la respuesta que la persona entrega acerca de qué es lo que hizo con Jesús, es determinante. Porque todos van a ir a una eternidad. Cuando la persona fallece, cuando la persona muere o parte, llámele como usted quiera llamarle, cuando la persona parte, definitivamente entra a una eternidad, entra a un espacio sin el tiempo como tú y yo lo comprendemos, sino que entra en un espacio eterno. ¿Cuál es la diferencia? Eternidad con Dios, eternidad sin Dios. Cielo e infierno. Por lo tanto, cuando nosotros leemos aquí en el libro de Hebreos, esto nos trae a la luz lo siguiente: que después de la muerte viene un juicio, y esto es para algunos va a ser sufrimientos y otro es gozo. Para algunos va a ser algo terrible, pero para otros va a ser la paz perfecta y completa y total, vida a plenitud. Por eso es tan determinante lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. Porque el científico puede decir una cosa, el sociólogo puede decir una cosa, los filósofos pueden decir una cosa, y todo el que quiera puede decir una cosa, pero solamente hay uno, Jesús, que murió, pero que volvió de la muerte para decirnos: yo tengo la vida. ¿Ya? Entonces, claro, es tan determinante e importante todo este tema, porque para ti y para mí debería ser un tema que nos da esperanza, nos da seguridad, nos da convicción y certeza acerca de lo que va a ocurrir. Por eso el apóstol Pablo, mira la comprensión que tenía el apóstol Pablo acerca de la muerte, cuando dice: para mí el morir es ganancia. Y tal vez para muchos de nosotros tenemos esa incertidumbre, esa falta de convicción,
Entonces cuando se acerca el momento, o aún cuando nosotros estamos acompañando a alguien que sabemos que es cristiano, que sabemos que Jesús está en su corazón, que sabemos que esa persona entregó su vida a Cristo, pero tenemos esa incertidumbre. Pero el apóstol Pablo, cuando habla en Filipenses, dice, no, para mí el morir es ganancia. Y si me quedo aquí, es por causa de ustedes. Yo creo que hay algo ahí que tú y yo necesitamos comprender, entender, asimilar y abrazar, que es la convicción y la seguridad de la obra de Jesús en beneficio tuyo y mío. Jesús murió en la cruz, resucitó para darnos vida. Claro, nosotros entendemos que es la vida aquí y respirar aquí, pero es una vida eterna. Es una vida que va más allá de lo que tú y yo podemos explicar, saber, conocer. En realidad nosotros, como dijo el mismo apóstol Pablo, hoy día vemos por espejo así como medio oscuro. Vemos pero no captamos todo. Pero va a llegar el día, dijo él, en que se va a abrir todo. Y vamos a poder ver y vamos a poder comprender y va a decir, esto es lo maravilloso que les espera a los hijos e hijas de Dios. Pero claro, el autor del libro hebreo dice, mira, está establecido que todos los seres humanos mueran una sola vez, pero después venga el juicio. En 2 Tesalonicenses, ya, capítulo 1, recuerden que después yo subo estos apuntes del chat, así que si después tú quieres los apuntes, los puedes encontrar en el chat de Facebook. Pero dice, en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice, y a ustedes que sufren, les dará descanso. Pablo estaba hablando acerca de la muerte y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y a ustedes que sufren les dará descanso. Lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, este es el otro lado. Estamos hablando del cielo maravilloso, pero también existe el otro lado. Y el otro lado significa el infierno mismo, donde las personas que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio serán castigados y echados por una eternidad sin Dios y solos. Porque por último uno podría vivir el sufrimiento acompañado, pero es en soledad. Por eso que es tan importante, así como hablamos del cielo, también entender el infierno. También que podamos comprender el infierno mismo. Entonces, perdón, estaba escribiendo algo nomás aquí. Y yo creo que a mí me gustaría leer un versículo que está en Mateo 13, versículo 50, que tal vez no es un versículo muy fácil de digerir, pero creo que es importante que podamos entenderlo. En Mateo 13, voy a leer un par de versículos, pero voy a leer de Mateo 13, Mateo 13, 47. ¿Ya? No lo tenía pensado leer, pero lo voy a leer. ¿Ya? Dice, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Esto es como la muerte, ¿ya? Llega todo tipo de personas, pobres, ricos, educados, no educados, estudiosos, no estudiosos, te llega todo ahí. Cuando se llena, los pescadores la sacan de la orilla, se sientan y recogen en canasta los peces buenos y desechan los malos. Este es Jesús hablando. Jesús está diciendo que a todo ser humano le va a llegar la muerte, a todo ser humano, y él está poniendo el ejemplo de un pescador cuando tira la red, saca la red y allá saca de todo, porque todos vamos a morir en algún momento. Lo importante aquí es que dice él, los pescadores vienen y separan los peces buenos de los peces malos. Y después añade y dice, así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y se apartarán los justos de los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde hay llanto y rechinar de dientes. Entonces, así como existe el cielo, te vuelvo a repetir, que
si quieres saber del cielo, hoy día no vamos a poner tanto énfasis ahí, pero quiero que podamos comprender el concepto de qué ocurre después de la muerte. Pero así como existe el cielo que está en Facebook, después lo puedes buscar abajo, pero existe el infierno. Y ese infierno, la Biblia nos refleja que es un lugar de llanto y de sufrimiento. Llanto y sufrimiento. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del infierno? Primero, que es un lugar de llanto, rechinar de dientes significa sufrir. ¿Qué es ese sufrimiento? Allá hay un sufrimiento físico, ¿ya? Porque dice que hay fuego, hay dolor. Hay un sufrimiento emocional, porque ¿sabes qué es lo que va a pasar? Yo voy a estar consciente que estoy ahí. Entonces hay un sufrir emocional, pero también hay un sufrir relacional, en el sentido que voy a estar solo y tal vez con la comprensión de decir, ¿por qué no le hablé el evangelio a estas personas? Y vamos a sufrir físicamente, emocionalmente, relacionalmente. El infierno no fue creado para el ser humano. El infierno fue creado para el diablo y sus huestes espirituales de maldad. Y Dios vino y le dio la alternativa al ser humano y le dijo, mira, acá está Jesús, para que tú te libres de ir al infierno. Pero la gran mayoría de las personas hoy día rechazan ese evangelio. Por eso es tan importante entender que así como existe el cielo, existe el infierno. Lo bueno, lo malo. Entonces, en ese infierno, lo que ocurre es sufrimiento eterno. Sufrimiento físico, sufrimiento emocional y relacional. Hay un autor que se llama C.S. Lewis, ¿ya? Que escribió las Crónicas de Narnia, ¿ya? Pero escribió algo que yo creo que puede ser interesante. Dice, el infierno es una eternidad de soledad, donde no podemos relacionarnos con otros. Dice. Por lo tanto, sufrimos solos. Entonces, hay un sufrir allá. Hay un sufrir físico, emocional, relacional, espiritual, completo. Nadie desea estar ahí. Pero el rechazo, el orgullo y la soberbia del ser humano hoy día rechaza esa posibilidad que Dios entrega para librarse de ir al infierno. Pero el infierno sí es real. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ese infierno que es un lugar de sufrimiento, que es un lugar de perdición y que es eterno. Ya algunas corrientes cristianas, ya voy a ponerle así comillas, cristianas, creen que ese periodo de dolor es un periodo de comienzo y fin y después todos se van al cielo. ¿Ya? Le llaman purgatorio, ¿ya? Pero no existe eso. No existe el purgatorio. No existe ese concepto donde yo voy a ir a pagar por mis pecados un lugar y después me voy al cielo. No. Cuando yo muera, cuando cada persona muere, llega un juicio y la pregunta es, ¿qué hiciste tú con Jesús? Si yo confié y puse mi esperanza en Jesús, al cielo, con Dios por la eternidad. Si rechacé a Jesús, al infierno por la eternidad. Yo no podría pensar, ¡uy, qué malo Dios! ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios es tan así? Y podría estar tal vez diciendo, ¿por qué Dios es tan malo? Pero la realidad es que cuando Dios creó la raza humana, cuando Dios creó todo estaba perfecto. Y funcionaba de manera perfecta. Pero Dios en su maravilloso pensar y creación, Él le entregó algo precioso al ser humano, que se llama la voluntad libre o libre albedrío. Y esa es. Y cada persona hoy día, cada persona dado por Dios, tiene la posibilidad de escoger. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con la eternidad que Dios me ha puesto? ¿Qué voy a hacer con la eternidad que Dios me ha dado? ¿Voy a confiar en Jesús o no voy a confiar en Jesús? Bueno, en 2 de Pedro 3, versículo 9, dice lo siguiente. El Señor, dice, no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, que es como la venida de Jesús.
¿Ya? Entonces Pedro está diciendo, mira, el Señor no tarda, Él va a cumplir su promesa. Jesús va a volver y Él va a venir y Él va a estar con nosotros y Él va a venir a buscar su iglesia. Eso va a pasar. Pero dice, según entienden algunos, que es como, ¿por qué se retrasa tanto? Pero en realidad Pedro dice más bien, 2 Pedro 3:9, dice más bien, Él tiene paciencia. Dios tiene paciencia con todos ustedes. Porque no quiere que nadie perezca, no quiere que nadie vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos puedan tener un encuentro personal con Jesús. O sea, Dios podría inmediatamente, reunión urgente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya, listo, ya Jesús vuelve ahora, ¡pum!, se acabó. Pero en el corazón de Dios está la expectativa de que el máximo de las personas de la raza humana puedan reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Eso está pasando. Por eso es como una contradicción que se nos genera a nosotros como cristianos. Es una contradicción ciertamente a nosotros, porque tal vez nosotros podemos orar, Señor Jesús, vuelve pronto, ven ahora, ya, Señor. Pero también tenemos que tener la comprensión que si Jesús vuelve ahora, esto se acaba, pero van a haber miles de millones de personas que no han escuchado de Jesús o han rechazado a Jesús y que no han tenido un encuentro personal con Jesús. Y esa es la labor de la iglesia hoy día. Esa es tu labor y mi labor, el que el máximo de personas, que poblemos el cielo con el máximo de personas que podamos. Compartir el Evangelio con otro es cambiarle la eternidad a esa persona. Compartirle el Evangelio a otro es cambiar su destino. Y no es tan solo cambiar su destino acá, porque alguien puede decir, sí, es que yo antes tomaba, ahora no tomo, yo antes era así, ahora no. Pero tiene que ver con algo mucho más trascendente de esta vida temporal. Esta vida que vivimos aquí en esta tierra, que dura 80, 90 años, X años, va a pasar. Pero ¿qué tiene relación 90 años con una eternidad? Cuando tú y yo compartimos el Evangelio con alguien que no conoce a Jesús, transformamos y cambiamos la eternidad de esa persona, aun cuando esa persona tal vez no le entiende a cabalidad, aun cuando esa persona tal vez no lo capta bien, pero le estás cambiando su destino. Eso es. Por eso cuando Pedro escribe, dice, mira, el Señor no es que esté retrasado, no es que esté alterando sus planes, Jesús va a volver. Eso es lo que está escribiendo Pedro aquí en 2 Pedro 3:9. Él va a volver, pero también el deseo de Dios es que el máximo de las personas tengan un encuentro personal con Jesús. Vayan y prediquen el Evangelio, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios, hagan discípulos, compartan el Evangelio y cambien el destino eterno de las personas. La eternidad es real. Por eso que, si tú revisas Vivo, hemos hablado de esto, pero el materialismo es una corriente filosófica. El materialismo no tiene que ver con tan solo ir a comprar al mall. Porque algunos asocian materialismo a ir a comprar. El materialismo es una línea de pensamiento que deja fuera lo espiritual. El materialismo dice, tú y yo somos materia y energía. Y cuando morimos, se acabó, se apagó la pila, se acabó nomás. Ese es el materialismo. Pero nosotros como cristianos decimos, no, hay una vida después de la muerte. En Cristo Jesús hay una vida. Por eso que el cristianismo es contrario al materialismo. El cristianismo es superior en gran manera al materialismo. El materialismo es fatalista. El materialismo es fatalista. ¿Por qué? Porque está todo, se acabó nomás. Pero en cristianismo hay esperanza. Por eso es tan determinante todo esto. El apóstol Pedro dice, pero Dios tiene paciencia, porque no quiere que nadie perezca, que nadie vaya. La idea de Dios es poblar el cielo. Pero para eso nos dejó a ti y a mí con la tarea de llevar el Evangelio a otras personas. Las personas no van al infierno porque Dios quiere que se vayan al infierno.
Las personas van al infierno porque han tomado una decisión de no creer en Jesús. Así como tú vas al cielo porque tomaste una decisión de creer y confiar en Jesús. ¿Qué es lo que determina mi decisión de confiar en la obra de Jesús en la cruz? Y eso cambia mi destino. Pero también el que rechaza eso, también cambia su destino. Entonces, no se trata que este Dios malo, violento, quiere que todos se vayan al infierno. No es así. Dios dejó esta alternativa, maravillosa alternativa, que se llama Jesús. Y hoy día todo ser humano está ante la vida y la muerte, el cielo y el infierno, estar con Dios y estar sin Dios. Y cada ser humano tiene esa capacidad, esa posibilidad de decidir. Ahora, tú y yo podemos ayudar en esa decisión. Tú y yo somos llamados a llevar el Evangelio a otros para ayudarles a tomar esa decisión correcta. Por eso que es válido decirle a la gente, oye, ¿qué vas a hacer en la eternidad? Y la gente, amigos, nadie anda pensando en la eternidad. Pero la eternidad es tan real como la vida. La eternidad es tan real como lo que nosotros hacemos hoy día. Pero tú puedes ser un agente de cambio de destino. Lo que tú tienes, mira, si aquí yo oro, Señor, abre los ojos, abre nuestro corazón para que realmente podamos ver y captar lo que tú has puesto en nosotros. O sea, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice que Dios ha puesto su gloria en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros somos los vasos de barro, pero está la gloria de Dios en nosotros. Sí, la gloria de Dios está en ti, la presencia de Dios está en ti. Y la idea de Dios es que tú puedas compartir eso con las demás personas, que tú puedas compartir ese mensaje con otras personas. Esa es la idea, ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que dice Juan 1.12? Nosotros hemos leído, yo he leído 1000 veces Juan 1.12 en esta iglesia, 1000 veces. Pero ¿por qué lo leo tanto? Porque ese Juan 1.12 es lo que tiene el poder de cambiar el destino de las personas. Juan 1.12 dice, ¿más a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, hablando de Jesús, a todos los que reciben, aceptan el mensaje, el evangelio, y a los que depositan su confianza en Jesús, les dio el derecho, la autoridad, el permiso de ser llamados hijos o hijas de Dios. Tú no eres hijo o hija de Dios porque te portas bien, porque yo llevo una vida muy correcta, o porque voy a la iglesia, o me conecto con toda la iglesia, me conecto por todos lados. No somos hijos por eso. Somos hijos de Dios porque hemos confiado en Jesús y lo hemos abrazado como nuestra esperanza y salvación. Hemos puesto nuestra fe en Él y hemos dicho, Señor, lo que tú hiciste en la cruz es válido para mí. Y pongo mi confianza en eso. Y esa confianza, el poner la confianza en Jesús, me da el derecho, imagínate esto, el derecho de ser llamado hijo y ser parte de la familia de Dios. Lo que tú y yo tenemos es algo maravilloso. Lo que tú y yo tenemos es un mensaje grandioso que tiene el poder de cambiar y transformar las vidas en la eternidad de las personas. Pero la gran mayoría de nosotros, como somos tan temporales, vivimos en el día a día, que no entendemos que hay una eternidad y que toda persona tiene eternidad. No es que algunos tengan y otros no, todos tienen eternidad. Entonces, yo necesito, ¿cuándo tomo la decisión? Es hoy y aquí. Yo no puedo esperar a ir al juicio, yo no puedo esperar a morir para tomar la decisión. Recuerda que aún cuando estaba Jesús en la cruz, con los 2 ladrones a su lado, aún en ese momento habían 2 ladrones. ¿Te acuerdas de esta situación? Jesús fue crucificado junto a 2 ladrones. Uno que se burló de él, uno que se rió de él. Ah, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz. Pero el otro ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús lo miró y le dijo, tú estarás
tú estarás desde hoy mismo conmigo en el reino. Es lo mismo. Personas que se burlan y rechazan, personas que confían, que no son las mejores personas, no son personas buenas, pero que han puesto su confianza en Jesús. Cuando yo tomo la decisión de creer o no creer en Jesús, es ahora, es hoy, es en este momento, donde tú, con las personas que te relacionas, pregúntale, ¿qué has pensado acerca de Jesús? ¿Qué has pensado acerca de la eternidad? La gran mayoría de la gente no camina su vida pensando en la eternidad, pero es un tema que hay que hablarlo. A mí me gustaría, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, una pequeña vislumbre del cielo. Un pequeño vislumbre que nos da el Espíritu de Dios por medio de Juan acerca de lo del cielo. Dice en Apocalipsis 21, 3 y 4, dice: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. El cielo es el lugar donde Dios vive. Y Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. ¿Saben lo maravilloso del cielo? Dentro de todo, uno podría hablar mil cosas, pero lo maravilloso es que Dios estará ahí mismo con nosotros. Acampará en medio nuestro, vivirá con nosotros y vamos a poder preguntar y captar y poder sacar nuestra inquietud y vamos a tener una eternidad para adorar a Dios, exaltar a Dios, escucharlo, saber, comprender y entender mejor acerca de las situaciones de la vida. Pero mira lo que dice el versículo 4. Y Él enjugará toda lágrima de los ojos, sacará todo dolor, sacará toda pena. ¿Con qué dolor y pena estás peleando hoy? Dios, maravilloso Dios, con delicadeza va a limpiar toda lágrima. Pero mira lo que dice después en el cielo. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas, lo que vivimos hoy día, ya han dejado de existir. El cielo es un lugar maravilloso. El cielo es un lugar único, el cielo es un lugar fantástico. El cielo es la perfección de la vida. Para nosotros nos han vendido una pomada, que la vida es tener el último carro, el último auto, la última casa, la segunda casa, el departamento de la playa. Y nos han vendido que esa es la vida. Y está bien para los que lo quieran tener y lo pueden tener, por favor, ténganlo y disfrútenlo. Pero la verdadera vida está en la eternidad junto con Dios. Y allá las cosas que aquí importan, allá no van a importar. No es lo mismo. Aquí se valoran cosas que allá no se valoran. Allá Dios va a venir y va a limpiar las lágrimas. Y va a quitar el llanto, va a quitar el dolor. No va a haber muerte, ya no va a haber enfermedades. No vamos a tener relación a tentaciones y a pecados. Va a ser todo un recinto perfecto. Que para ti y para mí es poco comprendible, porque hoy día somos seres tan imperfectos que no logramos comprender a cabalidad todo esto. Para ir terminando ya, porque ya está pasando la hora. En 1 Corintios 2:9, el apóstol Pablo dijo: miren, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y ni ninguna mente humana lo ha concebido, lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Dios ha preparado cosas preciosas para ti y para mí. Fantástica. Entonces, es tan interesante todo esto. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo el hombre. No hay otro. El único que puede cambiar la eternidad de una persona, el único que puede transformar y cambiar la eternidad del ser humano, se llama Jesús. El único. ¿Podemos verlo científicamente? Ni un problema. ¿Podemos verlo sociológicamente? Ni un problema. Pero también tenemos que ver la perspectiva bíblica de la muerte. Dice en Hebreos 9,
que después de la muerte hay un juicio, juicio de la eternidad, con Dios, sin Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Jesús. En ningún otro hay salvación. La salvación no la trae el ser humano. La salvación yo no la compro. La salvación tampoco me la gano. La salvación yo la recibo como un fruto y resultado de poner mi fe en Jesucristo. Oh, tema, ¿eh? Yo le dije 40-45 minutos no alcanzan. Por eso, cuando Jesús habla en Mateo 6, versículos 19 al 21, y con esto vamos a terminar, dice: por lo tanto, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Y nosotros estamos tan involucrados en eso, tan envueltos en eso, embobados. Dice: por lo tanto, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten y lo roban. Más bien, dijo Jesús en el versículo 20 de Mateo 6, más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, en la eternidad, donde ni la polilla, ni el óxido lo carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Y después mira lo que añaden: porque donde esté tu corazón, allá estará también tu tesoro. ¿Dónde está puesto tu corazón? Esa es la pregunta. ¿En estas cosas, en acumular riqueza aquí en la tierra? ¿O en esa eternidad maravillosa? ¿Cómo acumulamos tesoros en el cielo? Porque Jesús dice: acumulen para sí tesoros en el cielo. ¿Cómo? Pensando en la eternidad, llevando personas a Jesús, compartiendo el Evangelio con otros, siendo generosos para que el Evangelio sea predicado, siendo generosos y no atados. ¿Dónde está tu corazón? Es tan interesante, porque una de las características de las personas de la generosidad son personas que comprenden eternidad. La generosidad comprende eternidad. Bueno, otro día vamos a seguir más profundo de esto. Pero me gustaría terminar con este versículo. Dice en Juan 11:25. Entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. Espero que ahora puedas comprender mejor este versículo. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí vivirá, aunque muera. ¡Ay, maravilloso! Me da alegría. Porque Jesús desafía nuestro entendimiento humano y desafía directamente nuestra comprensión humana y nos dice: oye, venzo la muerte. Por lo tanto, te puedo dar vida al confiar y creer en Él. Amén. Bueno, amigos, respuestas a preguntas frecuentes. Bueno, deja tu comentario si quieres comentar. Recuerda poner me gusta y compartir. Pero creo que es un tema. Tú y yo no estamos llamados a tenerle miedo a la muerte. No estamos llamados, cuando tú y yo comprendemos eternidad, cuando tú y yo comprendemos la obra de Jesús en la cruz, podemos pensar como Pablo: para mí el morir es ganancia. Suena raro. Si yo dijera esto tal vez a personas que no creen en Jesús o que no entienden eternidad, sería difícil para ellos. Pero para ti y para mí tiene que ser esperanza. ¿Amén? Bueno, vamos a orar. ¿Ya? ¿Les parece que vamos a orar y darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado? Darle gracias a Dios por lo que Él nos ha entregado por la gracia, ¿ya? En respuesta a la fe. No la compré, no me la gané, no me la gané en un sorteo, sino que simplemente Jesús dijo: te doy vida al confiar en mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por la vida, Dios, que tú nos das. Y Señor, yo te pido hoy día por todos nosotros los que estamos conectados acá, Señor, que tú puedas traer, Señor, comprensión de la eternidad, una revelación profunda de lo que significa, Señor, la vida eterna, pero también lo que significa el sufrimiento del infierno. Señor, tú has puesto ante nosotros, ante nuestras vidas, has puesto la vida y la muerte. Y lo que marca la diferencia se llama Jesús. Y yo te pido hoy día, Dios,
que pueda usarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, para alcanzar al máximo de personas con tu evangelio. Ayúdanos a ser agentes de bendición, ayúdanos a ser agentes de salvación, para que otros tengan un encuentro contigo, Jesús. Te damos gracias esta mañana, Señor. Bendecimos, oramos por cada uno de los que estamos conectados, por esta semana que se sigue todavía. Señor, úsanos en gran manera. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos y amigas, que Dios les bendiga. ¿Cierto? Por aquí, Marcelo.